Así que te damos la bienvenida. Estamos grabando esto en hartas áreas. Atrás tengo a Laura Palmer, yo. Ahí. Hola, ¿cómo estás? Bien. En la pantalla detrás de ti. Sí, Wow. ya. Me Importante. siento bastante visto. Eh, y, y Voy a hacer una introducción breve tuya, listo, ¿ya? listo. Y el contexto de estas charlas. Entonces, esta primera charla es una especie de test o de prueba que surgen de un problema bastante, o sea, de un problema que también es una oportunidad, ¿no? Está todo el mundo encerrado en la casa, sin importar dónde estés, y es una buena oportunidad para que tengamos el tipo de charlas y conversatorios que normalmente no podríamos tener. Eh, entonces, en el contexto en este caso, la primera vez que se hace el ramo de arte y videojuegos en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, invitamos a Leo, a quien conocí a través de mi pareja Constanza, porque tú hiciste la residencia del AIM en el Museo del Bronx, Ujú. el 2000... 17. ¿Cuándo fue? 17. Wow. Ujú. Sí, pasó rápido. Muy rápido. Ujú. Y nada, pues Leo fue de los primeros artistas que conocí que trabajan con videojuegos, además que fuese latinoamericano. Actualmente estás en Miami, ¿no? Sí, sí. Sí. Y nada, pues lo invitamos acá. Esto es parte de una serie de charlas, pero para hablar de relaciones entre arte y videojuegos que a veces son un poquito complejas de hacer o más complejas de lo que parece. Entonces voy a abrir las preguntas para partir. Muchas gracias por acompañarnos, Leo. No, gracias. En Gracias por la el, invitación. de nada. Y gracias a la gente que vino, a pesar de la confusión con los horarios. Ujú. Eh, entonces, empezamos, así yo puedo Sí, como... démosle. ah, Tú partiste con pinturas, ¿no? sí, sí. Sí, No. entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles diferentes cosas. Eh, Más o menos el rango de estudiantes aquí son que pintores, videoartistas, A escultores, ver qué nos de dice el todo. chat. El rango de estudiantes acá o gente asistente que es pintor, artista. O diseñadores de videojuegos también hay, o es más que todo como artes plásticas. Mira, si pinchas con el botón derecho en mi nombre, me puedes designar como co-host y ahí puedo hacer correr una encuesta. Valentina Montero dice que es espía. Carolina Figueroa, tenemos abogados infiltrados. Eh, Nadie se atreve a decir psicólogo, Javier. Mira, tenemos de todo menos alguien que haga arte o videojuegos. Ujú. Mauro trabaja Ah, con no, pixel art, artista educadora, astronauta. Tenemos artista Andrés Durán, que es artista visual, muy reconocido. buenísimo. Y Francisco le gustan los juegos, de todo en arte, dice Anastasia, ingeniero. Sofía estudia arte y suele hacer videos. Eh, y Carla, mentira, estudia arte y hace cosas en grabado y cerámica. Alumna de arte, psicólogo informático. Parece que tenemos una mezcla muy variopinta. Wow, está buenísimo. Sí. Y de años escolares así, pues de principio de carrera, final de carrera, pues así, todo el rango también. Yo creo que hay todo el rango. Por lo menos el curso de videojuegos es todo el rango. Wow, buenísimo. Em, sí. Pues sí. Carla está terminando su carrera, la felicitamos. Esto es como un matinal. Ya. Bueno, pues muchas gracias por venir. Esta es mi primera vez haciendo alguna charla en Zoom o- y creo que mi primera vez haciendo una charla en español porque pues, me vine a Estados Unidos a los 10 años, entonces estoy un poquito más acostumbrado a hablar de términos de videojuegos en inglés, entonces espero que pues, si tengo algunas pausas mentales que me entiendan, Ujú. pero bueno, entonces... voy a compartir mi pantalla para contarles de mi obra y cómo se relaciona entre arte y videojuegos. A ver. Cristóbal, ¿ya puedes ver lo que tengo en Sí. pantalla? Bueno, bueno entonces empecé
empecé a mezclar las ideas de arte y videojuegos más o menos en el 2009, cuando estaba en mi tercer año de pregrado en Cooper Union en Nueva York. Una universidad pequeña ya de arte, ingeniería y arquitectura, pero es una universidad que es bastante conceptual y antes de ir a esa universidad yo pues por muchos años quería ir a universidades en California para estudiar lo que se llama concept art, así como de o aquí llaman entertainment design, que es el diseño de entretenimiento que uno pues hace como dibujos y animaciones y toda la conceptualización de un videojuego o una película. Ya, pero era una Pero universidad un poco enfocada como en el fondo industria creativa. sí, la universidad donde casi fui, pero acabé yendo a Cooper Union, que era más como de arte conceptual, porque pues desde chiquito me pasaba dibujando personajes de videojuegos, anime, cómics, etcétera, y pues a raíz de ir, y también fui una escuela de arte pues, para high school aquí, donde nos Ujú. enseñaron mucho de técnica, entonces tenía como un entrenamiento más técnico, pero técnico e imaginativo, pero pues sin saber suficiente de los conceptos, entonces decidí ir a Nueva York a aprender más de arte conceptual para ver si algún día podía conectarlo, pero pues no sé si algunos de ustedes tienen este problema, pues, o bueno, me imagino que todo artista lleva este problema, porque después de que uno aprende demasiado, como que uno se empieza a congelar, así Ah, como que no, sí. sí, como que no sabe qué hacer. Entonces, pues, en mi tercer año de pregrado empecé a llegar a ese punto, como que me gustaban hacer como unos cuadros abstractos, pero ópticos al mismo tiempo, pero me aburría con eso y después no podía hacer nada figurativo, no podía, así como que estaba ahí congelado, como que no sabía cómo mezclar todas mis habilidades o ideas en uno. Y, y entonces empecé, pues no tengo imágenes de estos cuadros aquí, pero empecé con unos cuadros bien literales basados en videojuegos como Super Mario y todos esos videojuegos de los 90 que más o menos parecen como abstracciones de colores, así como Ajá. y bueno, entonces pensé, no, esto ya lo hizo, pues no sé si ya han estudiado Corey Archangel, eh, Sí. que, que hizo la obra de las nubes de Super Mario hackeadas, pero bueno, acabó muy parecido a eso y la verdad es que eso tenía relación más a, a una época de videojuegos pues más del pasado y no la de ese momento actual que en el 2009 y más o menos ahora todavía, pero sobre todo en el 2009 la estética de los videojuegos era muy eh, a la par de la estética de Hollywood, donde uno tenía como grandes explosiones y todo era como grisoso y como imágenes así como de guerra, o sea, ciencia ficción o del pasado, del presente, pero todo como en cafés, grises, ¿Te acuerdas así de algún como, juego en particular? eh, pues toda la serie como de Call of Duty, Halo, así Mm, pues muchos de esos juegos, eh, como llaman los juegos AAA. ajá. Entonces, bueno, entonces, como dicen en inglés, long story short, pues para condensarlo, entonces decidí pues empezar a mirar esas estéticas, pero también mirar diferentes estéticas de la pintura, eh, anime, historia de videojuegos, etcétera, lo que saliera al azar y empezar a como diseñar mundos, pero Ujú. también usando las estructuras no visuales, sino estructurales de los videojuegos de los, pues con que crecí en los 90, como sobre todo pues el primer juego que tuve de pequeño era Sonic, el primer Sonic, donde uno eh, progresaba a través de mundos que no tenían mucho sentido. Era como, bueno, estoy en No. el nivel uno se ve así, y nivel 2 se ve
digamos, en Sonic el nivel 1 era como un lugar bien, pues lleno como de pasto, Pseudo-tropical. sí, 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 pseudo-tropical, y después el segundo nivel era como una Ah, estación en el espacio o algo así, y donde la única continuidad era que uno iba de un nivel al otro nivel, al otro nivel, y al final de cada nivel pues estaba el jefe. En el caso de Sonic, pues el Robotnik. Entonces la narrativa se guiaba a través de esa progresión de números y me ujú. pareció que quizás esa progresión de números podía ser el eje conceptual donde podía tener libertad de hacer cualquier tipo de imagen. Entonces, eh, porque entonces en algo se parece mucho a la forma que los artistas hacen diferentes series, sobre todo cuando uno estudia historia del arte. Entonces, Picasso, que tenía su serie de, de los cuadros rosados, después la serie de los cuadros azules, pero ¿qué tal pensar que uno puede crear como varias series al mismo tiempo y son como diferentes mundos? Entonces, esta imagen que está aquí en el fondo fue el primer cuadro que hice con esa idea. Entonces, era más que todo así lo que me saliera era el día que, que lo hiciera. Entonces, ese día pensé, bueno, qué elementos hay entre esta estética de videojuegos, así como y Hollywood enfocados como en las explosiones y todo eso, Ujú. y qué relación puede tener con otros elementos de pintura, digamos, la pintura romántica del final de los años, así 1800, pues tenía mucho de esto así como del sublime de la naturaleza y todo eso. Ajá. Como el Entonces, Friedrich, ahí el mar de sí, hielo y... Ajá. sí, 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 exactamente. Entonces, ahí entonces tenía un poquito del Friedrich, pero también pensando como de propiedades de videojuegos, así como, bueno, entonces en Super Mario uno puede estar corriendo en una montaña y después salta a una nube y uno puede caminar en una nube y uno no tiene como ningún sentido que es algo raro, es como algo normal. Caminar en una Ujú. nube es algo normal. Entonces, Sí. cómo mezclar esas diferentes estéticas en el mundo. Entonces, este fue el primer cuadro. Entonces, un lugar donde los líquidos sólidos y gases se integran y uno no sabe qué es nube, qué es montaña, qué es agua. Y pues aquí le puse level 1, así como nivel 1. Ujú. Aquí otros ejemplos de diferentes niveles. Era exactamente pues la misma cosa, como que lo que me saliera en la cabeza ese día, mezclando ideas de arte y, y videojuegos. Entonces aquí, o bueno, o lo que fuera. Entonces este nivel 3 era como un, así como una estructura hecha de esos materiales para cómo se dice? Soundproofing, así lo que usan en Sí, los de estudios de... insulación. Sí, ajá. Ah, espuma para, claro, insulación de audio. Sí, sí, pero bueno, al mismo tiempo se puede interpretar como, pues, no sé, unas tejas o algo así, no sé. Eh, ¿Y cómo resolvías? ¿Te puedo hacer una pregunta de este proceso? Porque recuerdo, no sé, por gente que a veces ese problema, por lo menos en escuelas de arte, es bien tradicional, que te dicen, no sé, pues si estás trabajando con el medio del videojuego y lo estás pintando, te preguntan, ¿y por qué lo estás pintando? A mm, veces tenías algún tipo de conflicto de por qué estoy pintando un videojuego en vez de imprimirlo, por ejemplo. ¿Cuál era la relación que tenía ahí entre pintura y juego en ese sentido? eh, Aparte de lo que dices de las series y los niveles, que es muy bonito. eh, no, bueno, cuando empecé estos cuadros en un semestre que me fui de intercambio, entonces no tenía ningún profesor diciéndome nada. Qué bueno, qué suerte. Entonces, era como, pues, era como volver al placer de hacer arte en algo así como, y el placer de, de ir a un lugar desconocido, así Ujú. como de no saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, y pues que en ese momento tenía cero técnica de 3D. Era como, así pues, era la forma más efectiva de llegar a una imagen. Era un poco Eh, aspiracional entonces. sí, sí, Ah, sí, era como que, bueno, quizás, así la verdad, sí, en este momento
voy a acelerar un poquito el proceso porque todavía estamos hace muchos años, pero en ese momento no tenía ni idea que iba a ser algo con 3D, era solo, como te digo, usando esa estructura de crear mundos. Y bueno, y también que en las estructuras de los videojuegos el nivel entonces es como una excusa para hacer una especie de paisaje o estado de ser, porque pues las palabras de los videojuegos son un poquito más abiertas que en otros, pero entonces el level o el nivel pues puede ser un ambiente o un estado de dificultad o lo que sea, entonces pues eso me pareció también como una Ah, estructura está bonito eso. que se podía abrir para eso. Eh, Estas son algunas de las imágenes de jefes que hice. Entonces, este era el segundo jefe, second boss. Estaba en un intercambio en Barcelona, entonces estaba en España y no sé si ustedes conocen la Catedral de Sagrada Familia, pero me parecía como una estructura así también que tenía algo entre ser sagrado y como malévolo al mismo tiempo, entonces, y que parecía como una, una catedral, que era una catedral que también parecía como una fábrica. Eh, este, este aquí al lado era el 10º jefe que solo se me ocurrió hacer un caballo explotando. Así como, ¿Ya? así, cosas súper al azar al principio, como te digo. Tiene algo como Y medio Evangelion también. sí. Me encanta. Sí, Evangelion es súper una gran inspiración. Y Evangelion también tiene esa numeración donde cosas que uno cree que sin la numeración y la estructura narrativa de que uno va de uno al otro, sería como súper random, súper aleatorio que un ángel es un cubo y el otro ángel es una bola. Así, Mm. así fue, sí, definitivamente es una gran inspiración Evangelion. Pero bueno, entonces, pues sí, aquí tengo muchas imágenes de diferentes cosas que surgieron de eso, pero la que más me ha dirigido o que me dirigió un poquito más tratando de encontrar qué tipo de narrativa iba a haber en la serie fue esta. Es que eh, tenía que decidir cuál era el jefe del nivel 1. Entonces, pues si el nivel 1 es un lugar que es sólido, líquido y gas al mismo tiempo, entonces quizás, no sé, como un cubo que funcionara como un hoyo negro, pero inteligente, como una inteligencia artificial casi que, que podía manipular los elementos del espacio. Entonces, pues pensé en el monolito de la película esa Odisea 2001, pero como si fuera una cabeza. Y, y bueno, entonces de ahí entonces como empecé a pensar, bueno, pues esto puede ser como quizás uno de los ejes de narrativa. Y de ahí empecé, uy, ¿Este sería un ¿estás, polling? Ah, estás sí. con pijama? Sí, eso es una pregunta variable, perdona, se me disparó. Ah, no, no, tranquilo. Pero no era la que quería tirar. No sabía que se te salía. Perdona, te No, no, interrumpí. tranquilo. Eh, El cubo negro, o Ujú. sea, el boss, el jefe. Sí, entonces ese fue como el de los, pues quizás un jefe que podría ser como un eje narrativo. Y, y bueno, pues estaba muy enfocado pues como en los jefes y jefes, pero pues uno de los aspectos de videojuegos más importantes es como qué es el ser, porque pues uno cuando juega un videojuego uno siempre se identifica como yo, ah mira, estoy caminando por ahí. Y pues en este momento solo he explorado pues como el paisaje, el antagonista o el jefe del lugar, pero pues me faltaba el ser. Entonces pues eh, por una buena coincidencia entonces un amigo de mi universidad empezó como una publicación de cómics independientes y pues me dio como el desafío de hacer como un cómic de 10 páginas como para ver si podía empezar a, a cuajar la narrativa un poquito más y entonces pues de ahí como que pude hacer
pensar un poquito más que fuera el cero. Entonces aquí tengo algunas imágenes de qué fue eso. Este cómic fue hecho usando Photoshop, imágenes de cuadros y dibujos basados en ese primer nivel. Entonces, basado en este cuadro, entonces también seguí la lógica del videojuego donde uno tiene el nivel y después subsecciones de niveles, como Ujú. para tratar de pensar, bueno, pues pueden haber diferentes partes, diferentes mundos dentro de ese cuadro. Qué bonito ese Entonces, cuento de que el jefe en un videojuego, en el fondo es el límite que tiene, es un límite, ¿no? sí, 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 es el Y límite. es como un límite cognitivo y además, en sentido práctico, es el límite para pasar a entender el mundo de otra forma. Claro, claro. Sí, después uno acaba pasando y la otra forma puede ser seguir al siguiente nivel y sea lo que sea el siguiente nivel, no, no necesariamente tiene que ser una progresión de ambientes, sí, dificultad, estado psicológico, etcétera, puede ser interpretado en muchas cosas. Eh, entonces, lo que pensé, pues, si hay alguien que estudia filosofía o psicología aquí, pues va a ver que en este momento yo estaba un poquito naive con mis términos, pero pensé entonces, pues pensando en quién iba a ser el jugador, entonces pensé, bueno, pues si hay esa numeración donde todos los jefes y todos los niveles están organizados por números, pero no tienen nombre, entonces el, lo que más tiene sentido es que el protagonista sea el número cero, pero quizás como que suena como raro eso de cero, entonces pues solo usé la letra O y decidí que todos los jugadores que no fueran jefes son los otros, así como the other, como el otro. Ujú. Y, y, y decidí empezar eh, los, empezar la serie con una sensación de que hay un conflicto completamente pues de oposiciones binarias, así como que la cabeza blanca contra como el plano blanco contra el cubo negro, pero donde los cuerpos son completamente amorfos y no se pueden definir, entonces como jugando con esa cosa, pues que no todos, pero muchos videojuegos tienen una cualidad así como de que algo es malo o es bueno, o se le pega o no se le pega. Pero, entonces, pues, tratando como de ir, de usar eso como algo que uno puede asumir, pero al mismo tiempo no sé si en español la palabra es subvierte, pero subvert, Sí, subvertir está bien, pero es una sí, palabra que se ocupa más en... Donde más se ocupa debe ser en escuelas de arte. En el bueno. resto de las cosas no se usa. Bueno, entonces, como ir en contra de la anticipación de lo que va a pasar. Eh, entonces, sí, basado en esos cuadros, solo hice como esta narrativa espacial, donde el, el protagonista va a través de estos diferentes espacios, de estos cuadros que hice, sí, casi que aleatoriamente, pero basados en ese primer nivel. Eh, entonces aquí entonces decidí con este cuadro pensar, bueno, cómo es que el protagonista va a encontrarse con el jefe. Entonces lo ve en la distancia. Eh, aquí sale el jefe y uno se da cuenta que el jefe es todo el entorno. Eh, y hay como pues la batalla o el encuentro tradicional del videojuego, pero el jefe más o menos como que reacciona a, a las acciones del jugador. Entonces, si el jugador decide ser violento, entonces el jefe se defiende. Si el jugador no hace nada, entonces el jefe como que lo acosa para generar conflicto. Y bueno, y básicamente llega a un punto donde quienes juegan videojuegos pues saben que hay
un punto de vulnerabilidad después de los ataques más poderosos de los juegos, de los jefes. Entonces, pues aquí hay como una referencia a Dragon Ball más o menos donde el, el, eh, el jefe coge todo el entorno y lo tira así como una gran onda y entonces el protagonista queda casi así completamente herido, que se va a morir, pero no. Y entonces ve al jefe como vulnerable en la distancia y entonces el jefe como que se deja pegar o tocar la cabeza. Que sí que esta batalla fuera como una batalla donde el protagonista no puede ganar para nada. Es como literalmente una batalla contra casi como un dios sí, contra todo el entorno que después le deja que el protagonista pase, más o menos. Entonces, sí, el protagonista toca la cabeza, la cabeza como que casi que destruye la mano que, Ajá. que, que lo toca y entonces se teletransporta al final, al exterior del nivel 1. Entonces, pues aquí cogí una imagen de ese cuadro, bueno, una versión nueva de ese cuadro que había hecho y entonces, pues aquí el protagonista y aquí está el otro cuadro que les mostré del nivel 2. Entonces, pues el cómic dio como la excusa de mezclar estos cuadros y crear esta narrativa, así como solo como, sí, como esos textos donde uno tiene un poco de rayitas y uno los llena con palabras y después tiene sentido. eh, y bueno, entonces ahí llega el segundo nivel y entonces lo que dejé como anticipación de narrativa es que la mano que toca la cabeza del jefe queda triturada, pero la trituración visualmente se parece mucho a, al nivel 1, porque el nivel 1 es esta como masa natural que se puede volver cualquier elemento. Y en algo eso como que anticipa que eventualmente el protagonista puede coger esos poderes del jefe y eventualmente volverse el jefe también. Entonces, pues, esa es como la esencia de la narrativa, es como de cambiar la expectativa que el jefe es un antagonista y más como ser como una versión avanzada del mismo ser y repensar esas estructuras. Pero bueno, Ajá, que son entonces, como estructuras binarias un poco, ¿no? sí, sí. Uh-huh. Sí, exactamente. Y esas estructuras no, pues en el mundo nuestro no existen, así pues las estructuras de jerarquías, hasta la jerarquía universitaria entre quién es el profesor, quién es el estudiante, quién El que es... pasó más niveles. Sí, 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 todos son como súper arbitrarias porque la verdad es que pues todos somos O pues, que tocaste la muy... flauta mágica de Mario 3. entonces, bueno, ahí entonces como que empezó la narrativa, pero en este momento tenía, sí, cero capacidad técnica de 3D. Entonces, Ujú. decidí pues, irme pues, a posgrado para ver si había alguna clase de 3D allá. Después me di cuenta que no había. Entonces, me tocó ir a YouTube eh, a hacer la autoenseñada. Y, YouTube es y nuestra competencia ahora. Hay mucha gente que está viendo YouTube al mismo tiempo que nos escucha. bueno, competencia o puede ser, Aliados, claro, sí, si nos vamos en la no aliado. binaria, Sí, sí, aliado. Espera, a ver. Entonces, sí, un par de años después, entonces empecé con Unity. No sé si ustedes ya están usando Unity en tu clase. no todavía, Eh, pero tenemos que tener una conversación con Alonso para ver qué engine va a ser mejor para este contexto de hacer clases a distancia, que no todo el mundo tiene los mismos computadores y equipos. Porque es medio pesado Unity, ¿no? No es sí, sí. Unreal. Sí, Unreal todavía más pesado. Sí, yo diría Unity, creo que ayer cuando hablamos mencionaste que Godot es hasta más, eh, tiene hasta más, Portable. sí.
Sí, entonces empecé con Unity, así haciendo diferentes experimentos. Este fue uno pues que coincidió que empezaron a sacar las caretas de realidad virtual de Oculus. Entonces compré uno de los development kits al principio, pero pues pensé inmediatamente que solo tenerlo ahí flotando en la mitad de una galería pues era una versión limitada porque es un objeto como interesante. Entonces pues hice esta escultura bien, pues nunca he sido como bueno construyendo cosas, pero hice esta cosa como con tela basada en la forma del primer jefe Ajá. y era un súper... Uy, ¿qué pasó? No Eh, sé, tú tienes algo fuera, tienes un pájaro, te envidio, del hemisferio norte. sí, 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 Miami es medio tropical, así pueden ver. Wow. Eh, eh, pero bueno, entonces, sí, Era como establecer vínculos entre mundo real, físico y mundo virtual, ¿no? Algo así. sí, sí. Y mientras iba aprendiendo la técnica a través de YouTube. Y, y bueno, para, para ser claro, la técnica es algo que está mucho, mucho, mucho más asequible que antes. Y es mucho más fácil que antes hacer videojuegos, hacer 3D y todo, pero es bastante, bastante difícil al mismo tiempo. Como entre más uno va aprendiendo, más como que se da cuenta que no sabe nada. Pero bueno, Como el al principio, conocimiento, ¿no? sí, sí. El Entonces, 2013 me acuerdo que, o el 2012 había que pagar por Unity. um, mm, Creo que lo así, liberaron en el 2014 o algo así, pero antes si sí, la era... versión Pro, sí, sí, de pronto era más limitada la versión gratis. Este lo hice con versión gratis. Ya. Eh, pero bueno, entonces hice este. También decía hacer aquí como un póster así, haciendo relación entre el jefe y como un jefe, pues como de compañía y como pues el estereotipo de un jefe de compañía. Y, y bueno, entonces aquí esto es más como si al final del posgrado hice esta escultura también con la careta de realidad virtual y, y usando, espera, voy a cerrar la ventana. Sí, él es esa persona que se entra a su casa. Manténgase en su casa todo el tiempo. ¿Qué está pasando afuera ya? Estoy Disculpen. encerrado en un búnker. No, no importa. Eh, Paréntesis mental mientras volvemos. El 26% obvio que estamos con pijama. El 4% sí está con pijama, más tímido. El 17% tiene una postura moralista, considera que lamentablemente sí está con pijama, es decir, quizás no le gustaría estar con pijama. El 37%, 39%, que es la mayoría, dice que no. ¿Ya? Se duchó y está haciendo la vida como siempre. Y un 13% ocupa la misma ropa hace días, es decir, hizo de su ropa un pijama. Esos son los resultados de este poll. Después vamos a hacer un poll que es más enfocado a... bueno, pero está bueno saber que sí, cómo están en estas cuarentenas. Y allá en Chile no pueden salir para nada o pueden salir para supermercado o algo así. Como, Si sales te apedrean. mm, No. Bueno, se supone que no. No sé, pues ustedes pueden salir, la gente que está siguiendo esto. Aquí Daniel dice que trabaja remoto, ayuda a levantarse y no seguir en pijama, es verdad. Yo estoy con pijama abajo, ¿ya? Como el pato Donald. ajá. En Colina, Clara dice que se puede salir. Clara, anotamos tu pregunta para después. Pedir permiso especial, sí, tienes que meterte en una página online, que es como que las municipalidades tienen una página y te mandan un correo, entonces como que se sienten muy eficientes y tú te metes en una comisaría virtual donde lo único que puedes hacer es pedir un permiso para salir al supermercado y tienes 3 horas para comprar en el supermercado. Wow. Carla dice que solo lo hace que ella sí sale. Carla, yo también salgo a veces un poco a la bomba de benzina al frente. Y me siento increíble mirar el edificio donde vivo, mirarlo por afuera de vuelta.
Mauro dice la página de los Pacos 1312. Valentina está en Recreo Viña. ¿Se puede salir? No sé. Daniel dice, comillas eficiente. Efectivamente, comillas. No sé si hay una diferencia complicada. Carla dice Hugo y Clara dice Owo. Podemos salir un poco. Pero, Bueno, no wow, sé. gracias por muchos detalles. Sí. Sí, 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 wow. Uy, no, En pero sí, Lampa también, pero no dirían. Ya, bueno, volvamos entonces. es menos estricto acá, pero a raíz de ser menos estricto, como que los casos están bien exponenciales por aquí. Pero bueno, eh, volviendo a juegos y arte. Entonces, a ver, en términos de fechas, esto es como a final de 2014, entonces ya 2011 es el cómic, después posgrado, experimentos, entonces final de posgrado, más experimentos, pero pues antes pues escultura, instalación, realidad virtual, que realidad virtual pues básicamente es lo mismo que en videojuego en términos de pues que se hace en el mismo programa, solo pensar en un cambio del marco, del marco o qué pantalla es la que uno usa, pues es una pantalla Claro. en la cara. Pero, pero sí, se usa el Unity o Unreal. En este momento ya Y ahí había hecho, tenías realidad virtual que estaba fija, ¿no? Porque generalmente, ¿no es cierto? El casco de realidad virtual, la gente se mueve en el espacio y esa es una de las gracias, pero ahí el casco de realidad virtual estaba más o menos fijo. sí, sí, estos eran el Development Kit 1 y 2 de Oculus que no tenían tracking de movimiento de lado a lado, era solo como así como el Google Cardboard, así que solo es como un axis, así. Ah, no tenía Eh, tracking. sí, sí, no tenía tracking. Entonces, Ah, o de pronto este tenía un poquito de tracking, pero decidí pues no usarlo, pues por lo que quería integrarlo a la escultura. Pues para hacer como una relación entre propiedades de diseño de los personajes que estaba trabajando y también como diferentes máquinas así como de guerra o de fotografía o esas máquinas que uno usa como esos binoculares para como observar. el periscopio. Sí, sí, sí. Sí, Sí. entonces era como sí, una cosa así eh, donde se sentía como que era que estaba diseñado o que era diseño industrial con ese propósito, pero al mismo tiempo pues era como un propósito que no tenía demasiado sentido, pero bueno, también haciendo esa relación con pintura. Entonces tenía este cuadro que era como una imagen de ese primer jefe. Y entonces Ujú. uno miraba a través del headset y uno se veía a través del jefe. Pero la idea quedó mejor que la ejecución. Aquí está una imagen de cómo se veía por dentro. Entonces uno miraba a través de este cubito blanco y era como si su cuerpo estuviera llenando toda la galería. Pues hice como un modelo de 3D de la misma galería y ahí Ajá. como que reemplacé con diferentes objetos eh, pues los cuadros que tenía Ah, y bueno, entonces en el fondo cambiabas la galería. Si te ponías en la posición que te ponía esa escultura slash casco de realidad virtual, cambiabas la galería por una simulación de la galería. sí, sí. Ujú. Ah. Y, y entonces también experimenté un poquito, así como te digo, en idea está mejor que en ejecución, pero en Nos pasa este, siempre. en este cojín encontré por internet unas telas que conducen electricidad. Entonces hice como diferentes ambientes que uno se podía teletransportar tocando la tela. Entonces Ujú. era como Mm. que aquí se teletransportaba uno como a otro punto dentro de la escultura, como si hubiera como una pequeña simulación de la batalla o el encuentro entre el protagonista del videojuego y el jefe. Y, y bueno, entonces ahí siguieron los experimentos. A ver, un segundo. Y en este entonces ya habías salido de Cooper y la residencia. ¿Cuántos años atrás es esto? Ah, sí, de Cooper ya había salido hace
4 años, porque después fui a Hunter, que es una maestría también en Nueva York. Entonces, perdón, no hice el cambio de institución. Um, Ups. ¿Me escuchan? Sí, pero yo también estoy pegado. Ah, ya. sí, Ahí viene, ahí volvió. Yo no estoy déjame ver, pegado. No estoy pegado. a ver si hay algo Claro. más que valga la pena por aquí. Y acá entonces empezaste de a poco a meterte a ocupar 3D. Sí, sí, pero todavía mezclado con pintura. Esta imagen está relacionada a la que pusiste, así como Después de muchos intentos. sí, para lo de Instagram, pero bueno, después terminé mi posgrado y pues como no soy muy bueno construyendo cosas físicas y me salió muy caro hacer esa escultura Ujú. en tiempo y recursos para mi posgrado, así como que los cuadros no quedaron tan buenos como me hubiera gustado y la ejecución no quedó tan buena como me hubiera gustado, entonces decidí como hacer un espacio virtual donde mientras iba aprendiendo pues, técnicas de 3D en Unreal eh, y iba como haciendo diferentes iteraciones de cómo iba a mezclar pues medios físicos con medios virtuales y quizás pues cosas llegando hasta el videojuego. Entonces hice un espacio donde tenía muchos diseños de estas máquinas para mirar realidad virtual y entonces pues les ponía diferentes texturas de cuadros y los ponía en diferentes posiciones. Entonces aquí hay un asiento basado en el primer jefe, un asiento de realidad virtual, aquí está el cuadro del principio, diferentes objeticos del videojuego, así como si fuera como un showroom, así Ujú. Ah, y ahí está de... la pintura que tenías al principio. Claro, la primera lámina. Sí, 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 aquí Sí. está, como en Entonces la metías sala. las mismas pinturas que había hecho antes, las reciclas como si fuese un asset Sí, en ajá. obras posteriores. Y como texturas. Entonces aquí pues, tengo muchas imágenes que no he mostrado como diferentes niveles o diferentes texturas que he hecho. Entonces aquí está la misma escultura o el modelo 3D de la escultura de mirar realidad virtual, pero con una textura de un dibujo. Aquí como tapete entonces está una imagen de otro cuadro que había hecho dentro de ese mismo proceso. Era como un proceso bien como se dice en inglés, como feedback loop, ¿no? Donde ¿cómo se dice? Retroalimentación. Sí, sí, como que las imágenes se van comiendo unas a las otras. Entonces, este es un videito, pues no voy a mostrar todo el video, solo voy a como sobrevolar por el video como de ese espacio hecho en Unreal. Entonces aquí se ven como las diferentes esculturas. Hasta esta persona aquí tiene una especie como de careta de realidad aumentada futurista basada en la escultura, o aquí como una cosa en los brazos. Eh, en el fondo estos discos eran modelos simplificados El ringtone de allá es igual que acá. sí, Ah. lo mismo, Android. Tenemos un problema en el chat porque se metió una persona a mostrarse desnuda. Ya se fue en todo caso, como que Flatcher. Imagínate la pobre gente que es Flatcher que no tiene... ¿Ese ¿En ahora? serio? Sí, parece. Hay conmoción, pero nos vamos a volver a concentrar. Wow, ¿cómo pasó eso? No tengo idea, porque lo divertido de las charlas virtuales es que imagínate que en una charla real de repente se abriera la puerta, hay alguien haciendo la charla o el conversatorio y se cruza una persona sin ropa. Wow. Pero, porque obtuvo el código a través de Instagram o algo así, o cómo hubiera... Sí, pues que está abierto. Nosotros tratamos de hacer todo lo más abierto posible. Lo único que no está abierto, que me extraña, es que por default las cámaras están deshabilitadas, pero supongo que las puedes habilitar. Bueno. No, no hay problema, no hay problema. Ya, si alguien quiere pasearse sin ropa, espera que termine esto, por favor. Eh, uy, pero bueno, me estoy dando cuenta que Sí, tenemos está que andando apurar un un poquito. poquito. Bueno, voy a andar más rápido. Entonces,
bueno, este espacio de máquinas y diferentes objetos basados en diferentes elementos del videojuego, pero también pensando como la idea de cómo hacer un espacio doméstico donde hay texturas de lugares épicos, así como de lugares que quizás puedan existir en el videojuego y después uno llega y es una mesa o es un objeto encima de una mesa, así como hacer una relación entre algo como súper espiritual y épico y después como la versión reducida. Entonces, bueno, eso es este espacio y después de trabajar este espacio Ah, y ahí como... está la misma estructura, como ese mueble dispositivo que invertiste en la Ujú. exposición anterior. Sí, 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 Mm. ahí está. Y, y bueno, aquí está ese cuadro y bueno, entonces este espacio lo trabajé como por un año, ahí subiendo técnica, pero todavía más técnica como de crear espacios y leve interacción, así. eh, Entonces después pues decidí como empezar, bueno, quizás ya tengo suficiente como para empezar a hacer un poquito más de interacción Ujú. y ya casi estoy semi listo para hacer el videojuego en sí. Entonces, después de eso, sí, ya es como el 2017, que ya es cuando conocí a Cristóbal, que hice el show del Bronx. Entonces, para el show del Bronx hice este video se repite varias veces, entonces no dura 8 minutos, pero hice este video, Ah, lindo. uh, Pongámoslo uh, en loop. sí, lo hice eh, basado en una de las escenas del cómic. Entonces, ya después de haber aprendido un poquito más con Unreal, un poquito más de cómo mezclar diferentes texturas, así como muchas de estas texturas son texturas de dibujos que después mezclo con fotografías, con assets o cosas, texturas encontradas por internet, es como una cosa de muchas capas, pero bueno, entonces aquí era como, un, como una prueba de cómo se vería la estética del videojuego en movimiento y en 3D. Entonces solo es como, sí, el protagonista del videojuego ahí en el encuentro con el jefe. Entonces, de alguna forma uno podría pensar de que ocupas en el fondo has revisitado siempre los mismos conceptos, ¿no? El nivel, el juego, como la ontología del videojuego. Y estás Sí, de a poco ocupando el videojuego para poder, como herramienta para poder entender al videojuego, algo así. Suena súper sí. filosófico, pero lo es como hay una especie de búsqueda filosófica en esto. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 exactamente como lo dices. Sí, sí, es como un videojuego sobre los videojuegos. Eh, oh, sí, pues todavía estoy como tratando de ver cómo se define, pero, pero sí, eso es analizando esa estructura, pero en una forma que no se sabe qué es lo que va a salir, así como, eh, sí, Me una preguntan exploración física. claro, que lo repita porque parece que me puse muy enredado, perdonen, es que estudiarte. Lo que estaba preguntando era que en el fondo Leo siempre ocupa, hay personajes como el problema de los niveles, el problema del protagonista, el problema del boss, que, que siempre aparecen, incluso cuando el medio del juego no estaba, cuando no sabía ocupar tanto las herramientas de 3D y qué sé yo. Entonces le preguntaba si es que este tema de poder de insistir en la pregunta por cuál es el rol del boss, por cuál es el rol del nivel, a través del videojuego significa en el fondo ir desentramando, usando el juego para entender al juego, que es lo que quiere decir, como la ideología del juego. Ujú. Espero que esté un poco mejor. Mauro pregunta si tienes link, ¿le podemos mandar link después? Sí, 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 ahí tengo un link con un Vimeo que tiene esos mismos videos. Súper. Ah, ya. Eh, Gracias. no alcancé a mostrar esta imagen que no tenían los otros. Esta, Uy, se pegó de nuevo.
Pronto volvemos. Pregunten por la, o sea, perdón por la, o sea, si fue un poco confuso, pero es como un problema metafísico, ¿no? Ocupar un juego, es como tratar de entender el sentido de la vida a través del lenguaje. ¿Se puede entender el sentido de un juego a través de un juego? Una buena pregunta. Difícil de jugar. Ya, qué bueno, gracias, Paula. Em, pero Leo todavía está, quizás era un bot. Últimamente pienso que todo el mundo es bot. Ups. Bueno, ya vuelve, ya volverá. Em, Disculpen. Yo creo que vamos a ir rápido a las preguntas finales igual. Ahí volvió Leo. Unmute y Hola, hola. ya. Se me fue la señal, qué pena. Sí, está bien, Eh, no te preocupes. Debes tener Movistar. bueno, bueno, ya casi voy a concluir, que yo sé que ya casi tienen que irse. Pero bueno, entonces sí, 2017 y 2018 pues seguí como más o menos esos mismos experimentos. Eh, Aquí hay algunas imágenes así como que hice como unos renders así más, más estéticos que interactivos de cómo podían ser otras partes del videojuego. Aunque uno puede pues navegar por aquí, pero pues la interacción era básicamente correr y saltar de cosa en cosa. Eh, y bueno, después, como por 2 años, pues decidí que... Falta compartir la pantalla. Ah, no la estoy compartiendo, qué pena. ¿Esa alarma es una alarma de humo? No sé. Esta es la imagen que pensé que les estaba mostrando de, de un espacio que hice basado pues en el cómic, pero pues más realizado, pero la interacción aquí es bien binaria, como que uno va caminando por el espacio y puede moverse, pero todavía como que no puede manipular esa cosa de que los elementos se vuelven unas cosas y otras y básicamente la interacción era correr y saltar. Entonces pues seguí aprendiendo por YouTube, pero también seguí como dándome cuenta cuáles son los límites de hacer todo solo. Entonces, eh, por coincidencia, pues empecé a dar clases en una universidad aquí en Miami, Ujú. pero pues eso me tomó bastante tiempo por 2 años que no pude producir tanto, pero pude ahorrar dinero y también empecé a aplicar bastante a diferentes becas como Claro, ahí para, entramos. se fue la Era una señal. cosa que hablamos ayer, ¿no? O sea, cómo, porque tú este proyecto lo llevas haciendo, en el fondo has ido pescando ideas que tenías hace tiempo y lo has mantenido por 10 años. Entonces, esa pregunta, ¿no es cierto?, de cómo como artista y no como compañía de juegos logras desarrollar un proceso sostenido por tanto tiempo. Sí, Al sí. principio, además, eras solamente tú con tú y YouTube, ¿no? Sí, 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 casi que todavía soy casi yo y YouTube, pero hace el último año más o menos, pues a través de aplicar y aplicar y aplicar y aplicar a diferentes becas hasta que empezaron a salir algunas. Entonces, pues pude ahorrar un poquito de dinero para levemente contratar programadores porque son pues como caros. Entendiblemente porque es algo que requiere mucho, mucho estudio y es bien complejo. Eh, un paréntesis es que Unreal tiene la libertad de que si uno no es programador y no sabe hacer código, que yo no sé hacer código, uno tiene una cosa que se llama blueprints, que es como un Ujú. código visual, pero de todas maneras alguien que es programador de verdad entiende los blueprints mucho mejor que alguien que está aprendiendo eso desde el principio. Entonces, bueno, hice este espacio y, y entonces me puse mucho como pues a aplicar y aplicar y ver cómo podía tener ayuda para hacer esto, porque pues bueno, todavía ahorita les voy a mostrar más o menos en qué anda el videojuego y todavía es bien rudimentario, pero pues algo que me parece muy interesante del medio del videojuego al opuesto del arte en sí es Ujú. el modo de distribución. Así pues que el videojuego innatamente es global, innatamente es mucho más fácil de acceder que el arte. Y por eso es que
en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en China, por todo el mundo, muchos de nosotros hemos crecido con los mismos medios, igual Evangelion, pues el anime también llegado al globo, pero el arte, aunque el arte es increíble y todo, pues Es todavía más está élite. está en una estructura de mucho más local. Bueno, pues tenemos Instagram y tenemos Sí. páginas web y todo, pero el acceso a audiencias un poquito más grandes está muy limitado. Entonces, Bueno, es que el pues, arte tiene esta cosa un poquito más, ¿no es cierto? O sea, por lo menos el arte contemporáneo, que ayer también hablamos de que uno busca en Reddit arte contemporáneo y te salen como 100 cosas y buscas videojuegos y es realmente una cultura. ujú. Eh, Como que el arte tiene esta cosa de templo y la exclusividad. Eh, a propósito de eso, hablamos de que las artes, o sea, no sé, por la práctica de arte es más individual de alguna manera, tú comentabas Sí, ayer, sí, en sí, sí. relación a la cultura del juego. Sí, sí. Pues hay muchos juegos que últimamente que se han hecho por individuos, pero sí, uno generalmente piensa en un estudio de videojuegos que está haciendo una compañía o un estudio de videojuegos que está haciendo una obra y en algo como que eso medio quita la estructura del individuo que hay en el arte. Es que a veces la estructura del individuo en el arte pues tiene cosas positivas también, como que todos nosotros podemos expresarnos eh, como seres individuales, así como que es algo que es muy bonito y que pues el arte pues, es increíble con eso, pero al mismo tiempo eh, hay algo también bien chévere de una obra colectiva, del potencial de una obra colectiva. Eh, y bueno, pues lo que les he mostrado hasta ahora es más que todo cosas que ha hecho un individuo, pero la idea ahora es como tratar de que no sea yo solo. Entonces, pues, el último año, pues con esas becas, entonces contraté a un programador por una semana, me ayudó un poquito a hacer unas cosas y después, eh, el año pasado con otra beca, pude contratar a una programadora como 6 meses, pero bueno, medio tiempo, así como que no, de a poquitos, pues si Mm. no me salía muy caro, pero entonces a raíz de eso pude expandir mucho más algunos de los conceptos pues, del gameplay, de las interacciones del videojuego, porque pues, las mecánicas de un videojuego también pueden ser también lugares donde los conceptos filosóficos se puedan eh, manifestar. Entonces, pues, los puedo mostrar ahora, otra vez, bien rudimentario más o menos, pues una de las áreas que he trabajado. Um, Ya está, acá estamos en Unreal. y esto es Unreal. Aunque estamos en nuestra casa, pero también en Unreal. Entonces aquí está como el personaje moviéndose. Sí, mucho de esto pues lo hice solo y los ambientes, pero ahorita les voy a mostrar, digamos, uno de los sistemas de interacción donde, pues, que puedo hacer con una programadora. Entonces estaba pensando, bueno, pues esta figura, pues en el cómic, ¿qué es lo que hace? Como que siempre se mimetiza con los espacios. Pues empecé a hacer, ahorita les puedo mostrar a través de la cámara de video, pero empecé a hacer como muchos dibujos como de diferentes armaduras o pieles que pudiera tener el personaje eventualmente. Entonces pensé, bueno, la programadora se llamaba Gwen. Entonces, Gwen, ¿cómo haría para que el personaje, mirara una superficie y después pudiera obtener la textura de la superficie? Entonces ella hizo ahí como un códigos por 5 días y de repente, ¡pum! Entonces, digamos, esto es una de las cosas del gameplay aquí, que entonces se cambia las pieles. Pero entonces en este momento estoy viendo cómo el entorno cambia la percepción del jugador cuando el jugador cambia de pieles. Y también como una especie como de camuflaje, camuflaje que también son como armaduras como fashion, así como Ujú.
así como, pero también como maquinaria a la moda que también tiene que ver con la forma que la naturaleza crea pieles o crea pues armaduras que pues uno puede mirar muchos animales y también pues en inglés se dice como biomimicry, no sé cómo decirlo Sí, es en español. fantástico. Abbott Taller cuando inventa el tema del camuflaje, no sé si te ha tocado estudiarlo, pero hay unos problemas como de diferencia entre entre el quien percibe y el mundo que son súper interesantes, como que la mayoría de los animales, el camuflaje que tienen es en relación a su depredador. ¿En serio? Sí, porque Wow. por ejemplo, no sé, pues los tiburones están camuflados de manera que los peces que están abajo lo confunden con la superficie del mar. Uy, eso, Entonces es muy loco porque ahí uno se pregunta como entonces cómo existe esta percepción de un otro wow, sí, en el camuflaje. Es muy, muy sí, entretenido. sí, son como años y años y años y años de iteraciones de la naturaleza, así como, porque es completamente irracional. Aquí, este es un espacio como bien al azar que estaba haciendo, pero aquí más o menos pueden ver diferentes de los diferentes diseños de las armaduras que he hecho últimamente. Pero me parece súper interesante seguir explorando lo que acabas de decir del camuflaje. Aquí hay diferentes como vehículos que he estado diseñando como para el futuro del videojuego. Entonces básicamente este es otro espacio de este demo que estaba haciendo que todavía está bien rudimentario, pero es básicamente usando la estructura visual del demo de un videojuego y mezclándola con un museo. Así pues, que muchos demos de videojuegos son como los tutoriales, que entonces, pues, no solo tutoriales de videojuegos, sino también tutoriales en como el Matrix o diferentes películas, pues son como unos espacios de simulación que son como minimalistas, donde como que uno aprende a, Sí, a es como entrar a la Matrix, pero es muy bonita esa relación que haces en los midrooms entre claro, la relación que hay entre el espacio de tutorial del videojuego y el espacio de arte. Un espacio entre comillas seguro, no sé, como en el fondo estéril, ¿no? sí, sí. Todavía la quiero trabajar más para que no sea tan estéril, pero digamos, aquí hay un ejemplo de un espacio un poquito menos estéril, pero sí, es algo así que sí, como el espacio donde uno tiene suficiente espacio mental para analizar lo que está pasando enfrente de uno, algo así. Es que además es muy meta, porque el tutorial en un juego es un espacio donde tú simulas que estás jugando. Sí, sí, entonces aquí está el tutorial que también pues en partes como esta quiero ponerle como tutorial, pero también como museo o lugar de inventario donde se guardan diferentes objetos que van a salir en el videojuego eventualmente. Entonces, sí, más o menos como ¿cómo se dice? Storage. Pues sí, pero bueno, todavía bien rudimentario, pero eso es lo que estoy trabajando ahora para ver si puedo aplicar a más becas, para ver si puedo contratar Ahí a, está la a bicicleta. algún... ¿Así? ¿Qué Ah, opinas de sí, sí, sí. postular a becas así como consejo, sobre todo para la gente que viene acá de arte, pero también están las becas de Unreal y las becas para juegos, ¿no? Pero de la práctica de postular a cosas. Eh, ¿Qué una Eh, percepción? Como el hábito. ¿Tienes pues un hábito de postular a cosas siempre? ¿Cómo lo haces? sí, sí. Bueno, en temporadas, a veces si uno aplica demasiadas cosas, como que no tiene tiempo de hacer la obra en sí. Entonces Mm. es como ir en diferentes ondas, pero sí, yo he aplicado tantas cosas que como que si me rechazan a algo, pues solo lo guardo en un archivo y nunca lo veo. Es como, pero al mismo tiempo, pues sé que es importante desarrollar como acabo de decir, desarrollar la obra en sí para que esté a un nivel más competitivo para las diferentes convocatorias. Mm. Y bueno, pues que sí, hay muchos tipos de convocatorias. Y pues Claro, que acá, la beca o el fondo estén en servicio de la obra y no al revés.
Sí, sí. Y, y acabas de mencionar pues la de Unreal, pues Unreal, una de las razones por qué estoy usando Unreal todavía es porque Unreal tiene esta beca que se ha magnificado a través de Fortnite, ese videojuego pues que es lo llaman el Epic Mega Grant, que son de Ujú. entre $2.500, no, $5.000 y $500.000, que pues es un rango bastante grande que pues puede llegar a... espera un segundo, tengo que contestar. No, Sí, no se vaya, solo 10 segundos. es ¿Hola? importante. El mundo sigue. Son buenas esas becas, como decía, desde $2.500. Eh, Eh, Ahí les subí el link al chat por si se quieren meter a mirarlas. La mayoría de las cosas que dicen que son, no sé, pues ahí el link es a las becas en Estados Unidos, pero pueden ser uh, en... yeah, I had No I tengan had a miedo de postular. couple inside the apartment like a week ago, but very few. Um, Polyfauna, un juego experimental para iOS hecho por integrantes de Radiohead. Oh, por Stanley Donwood metido o no, Lucas. Ah, es bueno Stanley Donwood. Bueno, que Radiohead tenía una onda muy experimental. okay, all right, sounds good. Volvemos. Disculpen, pensé que era algo con el arriendo. Hoy Bueno, no, el arriendo. Yo me voy a hacer el tonto hasta que salgamos a la calle. pero bueno, entonces sí, si alguien tiene como ganas de usar Unreal, pues recomiendo ese potencial económico que tiene. Pues hay mucha gente que aplica a la beca, pero la compañía pues, que hace Unreal, que se llama Epic, si ustedes la conocen, Ujú. pues con Fortnite y toda la infraestructura, pues ellos están haciendo una plataforma de divulgación de videojuegos que le está compitiendo a Steam. Steam, si no conocen, es como la plataforma más grande de PC de distribución de videojuegos. Ellos están haciendo su propia plataforma y también tienen este juego Fortnite, entonces producen mucho, mucho, mucho dinero. ¿Qué Pues, Fortnite? Fortnite es un videojuego que salió en el Estoy último mintiendo. año. Estoy tonteando. Ah, ay, perdón. Perdón. Pero bueno, si, si alguien no sabe, pues es un videojuego que es gratis para jugar, pero gratis entre comillas, eh, donde sí, es como uno de esos shooters, así pues hay un poco de personajes como medio caricaturas y entonces uno se dispara. Es un Battle Royale donde entonces como 100 personas juegan al mismo tiempo y se va como reduciendo el mapa y pues Oh, se vuelve bastante adictivo y ellos generan mucho dinero a través de vender los skins, pues las pieles, las diferentes ropas de los personajes y también pases de temporada donde pues los jugadores pues tienen diferentes objetivos que pueden hacer. Pero indirectamente esa iniciativa comercial está llevando a muchos fondos para creadores independientes con Unreal. Entonces, esa es una creo que le dieron ventaja una bien. beca a Blender, por ejemplo. Sí, Que sí, a Blender y sí, hasta compañías de arquitectura que están usando Unreal, cualquier persona que está usando Unreal de alguna forma. ¿Y al La principio te desventaja, parecía intimidante Unreal? eh, no, pues ahora me parece un poquito intimidante, ahora que me he dado cuenta más de las cosas más complicadas, pues de los códigos, pero en lo básico, Unreal no es tan difícil. Así, Ujú. Unreal es como si alguien pues ha jugado con Legos o Minecraft o algo pues, donde uno solo pone objetos. Es básicamente eso, pues si alguno de ustedes ha usado Maya o 3ds Max, alguno de esos, yo creo que son más complejos esos programas que Unreal. En Unreal básicamente uno importa objetos de 3D que ha hecho en otras partes y los puede meter aquí, después uno les puede adicionar interacciones, pero
el proceso de llegar por lo menos a un espacio así, donde hay objetos. Mm. Ahí Bueno, Alonso nos dice que hay una empresa chilena que se ganó un mega grant que se llama Benerot. Gracias a Alonso. wow, Eh, qué bueno, y lo de buenísimo. Unreal te puedo hacer una pregunta igual formativa, porque yo también como artista siempre he encontrado que los artistas que dicen que programan generalmente, no sé, es como el problema de la gente que dice que habla un segundo idioma, pero en realidad no lo habla muy bien. Programadores tienen otro cerebro. Yo la duda que tengo, por ejemplo, con Unreal, y esta es una pregunta netamente académica, ¿uno o dos monitores? Eh, pues aquí al lado tengo otro monitor que no estoy usando ahora. Sí, con dos monitores, pues es un Porque poquito tiene más fácil. muchísimas ventanas. Sí, bueno, a veces pues, yo también puedo conectar las ventanas. Entonces, pues Ujú. uno puede, uy, perdón, uno puede tenerlas Eloisa juntas bloqueado. aquí. Eh, pero bueno, también ha habido muchas veces, últimamente, de mucha gente que Unity es más fácil de usar. Así, pues de pronto Unity si, si tienen la capacidad de hacer equipos pequeños, quizás es hasta más fácil. Digamos, en Mm. este momento, con mi presupuesto limitado, pues que estaba tratando de encontrar los programadores. Entonces, bueno, encontré a esta programadora aquí en Miami que se acaba de graduar de la universidad, pero ella sabía usar solo Unity al principio, entonces se demoró 2 meses en aprender Unreal. Ajá. Pues que es súper rápido, pero pues como ella era súper programadora lo pudo hacer. Pero ahora me queda bien difícil encontrar gente que me ayude, que sepa Unreal, es más que todo, sobre todo en otros países, como que hay más gente que puede usar Unity. También me imagino por lo que Unreal tiene más requerimientos Sí. del computador, así pues que tiene que ser más fuerte. En la universidad, Eh, por ejemplo, si instalamos Unreal, el problema, bueno, de partida tenemos un monitor, una Ujú. pantalla que es como el estándar para salas de computadores allá, y lo otro es que hay que instalar Fortnite. ¿Así? O sea, sí, porque en el fondo sale, lo que sale a cuenta es instalar el cliente de Epic, si no habría que instalarlo por GitHub, y no tenemos, la verdad, mucho, como que el departamento de IT es una cosa complicada de administrar. Y no pueden asignar a cada persona con su propio login. Podríamos hacerlo. Sí, sí, Es porque un work in progress. eh, pero bueno, Unity he oído que tiene también estas cosas, pero déjenme mostrarles bien rápido. Eh, bueno, digamos, esta es una cosa bien simple de cómo funciona el código aquí. Pues esto lo hice yo solo. Eh, en Unity, digamos que no tuviera el código en rayas. Aquí Ajá. pues es entonces este flowchart de información. Sé que Unity está abriendo esta posibilidad de tener estos códigos visuales, pero pues todavía es algo bien beta. Eh, pero todavía he oído de mucha gente que Unity es más fácil de usar. Entonces, pues, no sé. Es, Sí, o sea, no sé, yo creo que por una pantalla es mejor. A mí me acomoda esto del sistema de nodos que tiene, que es como parecido al de Blender o Nuke, etcétera. Pero claro, tenemos el problema que bueno, uno nunca puede, uno tiene que elegir, ¿no? Pero también gráficamente Unreal es un poco mejor. Acá alguien pregunta de nuevo si te cambiaste, ¿por qué te cambiaste de Unity a Unreal? ¿Fue por los fondos? eh, bueno, principalmente lo hice en el 2013, como después de hacer un año de Unity. Ujú. Creo que los dos factores principales fue, pues, primero, esto de poder hacer código con nodos, porque no sé hacer código tradicional. Y segundo, pues por la capacidad gráfica. Así pues que quería algo que se viera como más espectacular, porque me parecía como interesante el potencial de hacer algo artístico que, que alguien que no entre comillas, no le guste el arte o que no crea que no entiende el arte, pues
puedas sentir como una emoción a raíz de algo que se ve espectacular. Así como, Sí. wow, eso se ven, así las gráficas, así. No, más si partiste con romanticismo, Ajá, sí, es importante que tenga atmósfera. Acá sí. Mauro pregunta si lo que aprendiste en Unity te sirvió para entrar a Unreal. Sí, 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 son muy parecidos al principio, pero pues sí, en Unity después llegué a esa pared que me cayó de que no sabía hacer la parte de los códigos. Pero Unity tiene también como una comunidad gigante, entonces uno pues hasta si no sabe hacer código, entonces puede... Y Unreal también, uno busca mucho por Google para ver si alguien ha tenido el mismo problema de uno, entonces uno pues, puede modificar código de alguna forma, pero me intimidó en Unity eso de no saber hacer los códigos tradicionales. Además, cuando uno es artista, no sé, tienes formación de artista plástico, es mucho más como manual, ¿no? Y te topáis con un problema de... En fondo, atreverse a manchar una hoja de papel es mucho más fácil que uno siempre tiene miedo que no va a funcionar esta cosa acá. Si tú haces cualquier cosa en una hoja de papel, funciona, pero si tú haces cualquier cosa acá, no pasa nada y eso es muy abrumador. Sí, sí, exactamente. Ujú. Te quería hacer unas preguntas ahora, ya que alguna gente se fue a almorzar, pero llegó alguien que probablemente terminó de almorzar. Ay, Algunas preguntas que disculpen si me demoré han... mucho. No, está bien, si no tenemos nada más que hacer, ¿cierto? ¿Alguien tiene algo más que hacer? ¿Tiene una Zoom? ¿Otro Zoom? ¿Está ocupado? Em, Estas son unas preguntas de Carla y Alejandra que anotamos. Mauro se tiene que sacar el pijama. Carla pregunta que muchos videojuegos hablan de dos fuerzas, lo que relaciona viene de la pugna personal del mismo héroe, ese tema que se llama el agón, que de manera interesante debe ir pasando etapas como etapas de la vida diaria, que el vellocino de oro y la cosa. Ujú. ¿Cómo relacionas la realidad virtual en tus conceptos de arte? ¿Cómo relacionas la realidad con la realidad virtual en tus conceptos de arte? Mm. Eh, sí, sí, tiene bastante sentido de que si uno empieza a hacer una obra donde empieza a ver el mundo a través de estas jerarquías, estos niveles y todo, pues como que el crecimiento como persona se acaba volviendo como un lente para el crecimiento de la obra, así, o del crecimiento Mm, de entender el videojuego en algo, pues dejé la estructura del videojuego abierta para que entre más crezca y más aprenda cosas, como que se va enriqueciendo el videojuego en sí, como el porque prisma de la vida, sí. sí, Una persona que se entonces, dedica a la pesca empieza a entender la vida en analogías de pesca. Una persona que se dedica a hacer juegos a medida que lo hace con juegos, algo así. sí, sí. No sé si eso responde a tu pregunta. Carla, eso responde a tu pregunta. No sé si estás todavía, de hecho, pero sí, dice que sí, que muchas gracias, le dice a todo el mundo. Alejandra Ferreira pregunta que esta típica línea, ¿no es cierto?, el problema de lo real y lo ficticio, que es muy divertido porque uno a veces se le olvida que la idea de lo real es más o menos nueva. Eh, Siguiendo la línea de la pregunta por lo binario, dado el contexto, me parece que las nociones de individualidad, otredad y virtualidad están cambiando fuertemente. ¿Cómo te afecta en tu proceso eso? Esa es una pregunta. Y después dice, otra pregunta, ¿es el estado de catástrofe o realidad virtual nuestra nueva vida real? Ahora decíamos la forma de ser del villano, que ya no es tan villano. ¿Destino o discursos nuevos que se están estableciendo? ¿Hay forma de que yo pueda leer la pregunta también o no? Sí, o sea, está en el chat, pero te lo voy a copiar de vuelta. Alejandra, Sí. si quieres, si sigues ahí y quieres restablecer la pregunta o plantearla de otra forma, No, no, solo para poder leerla, que bastante información. Okay. Ah, ok, ya lo puedo abrir. Eh, que estoy de chinchinero, tengo otra mano extra. Ahí está, Ale. Ale, si quieres incluso puedes prender el micrófono, ¿sabes? Puedes apretar en el icono para prender el micrófono, tal vez puedes hacer la pregunta en vivo si es que quieres. sí, 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 sería buenísimo. Sí.
Ya, acá estoy. Ya, ahí Espérate viene un Ale. segundo. Hola, Ale. Hola. Ay, pensé que eras Alejandra, pero eres Alejandro. Hablando de lo Sí, binario, no ¿no? importa, no binario, sí. Me encantó. Eh, sí, claro, que pienso más que nada como en los cómics, la literatura, en donde como esta construcción de la individualidad del personaje, yo vengo de las artes escénicas, Ujú, está súper híbrida, como que ya no hay como héroes villanos, sino que los villanos parecen ser buenos o no. ujú. Claro, claro. Y que claro, para mí ahora, como estoy haciendo clases por Zoom de cuerpo, para mí esto es como la realidad. Entonces, claro, para adelante, para arriba, y dónde está el 360 y todo eso. Ujú, Entonces, como eso, que claro, en el viaje mítico y como en esta épica estás más como 1, 2, 3 Aristóteles, ¿cómo tú te permeas de eso que ya es más múltiple, eh, no es binario, ¿se ujú, entiende? O no, porque también estamos ongoing, pues, no ujú. sabemos. Eh, bueno, voy a tratar lo mejor posible de responder, pero sí, es Pero definitivamente... eh, ¿qué? sí, sí, que sí es una pregunta epistémica y como más filosófica. No, no, lo sé. No, no, como empecé al principio, estoy más acostumbrado de hablar estas cosas en inglés, pero voy a tratar lo posible. Entonces, pues sí, definitivamente, pues es algo que quiero trabajar, que empiece, que la estructura del videojuego empiece con la expectativa de lo binario, pero después acabe pues más complejo, como has dicho, que el cine, la televisión y todo eso, pues como es ahora que ninguno de los villanos es villano de verdad, pues pueden ser, otros jefes pueden ser amantes del protagonista, o pueden ser personas o entidades que le ayudan, o pues son diferentes relaciones posibles humanas, pero pues hechas como metafóricas. Y, y bueno, y todavía estoy viendo cuál es el límite de qué tipo de relaciones es que pueden haber en el videojuego. Pues todavía pues es como, estoy como dije, como aprendiendo la técnica y a través de la técnica viendo cuáles son las posibilidades, pero pues la mayoría de las acciones son pues no binarias. Otra interacción que estoy trabajando ahora es la aceleración o la intensificación. Entonces, digamos, uno puede tocar o pegarle a cosas, o uno puede, pues, usar esa luz que absorbe las pieles, o la puede usar en otros métodos, pero pues es como, sí, pues es una acción que tiene como rangos de posibilidades, no es binaria. E idealmente, pues mientras se va desarrollando el juego, entonces pues los diferentes jefes y personajes y ambientes también van a responder a ese tipo de interacciones que no son binarias y reaccionar en diferentes formas, pero pues sí, todavía no estoy seguro exactamente qué es lo que van a hacer, pues son como, por ahora es un sistema de lo de las pieles, donde uno se camufla o se identifica con diferentes ambientes, y pues esa identificación entonces lleva a diferentes reacciones de los ambientes y personajes, y, y pues lo que acabo de decir de la diferencia entre tocar y dar caricias y pegar, que es como una aceleración de acción, pues, pero bueno, como digo, lo ideal es que llegue una versión parecida a lo que dijiste, que ya se ha trabajado
en el cine y en otros medios, pero pues que creo que todavía el videojuego está un poquito, pues hay mucho espacio para explorar de qué tipo de interacciones pueden pasar. Es loquísimo. Pucha, es que ese tema es tan complicado, porque, no sé, como la distinción entre lo uno, porque tu trabajo tiene mucho de que el juego que estás desarrollando sucede un poco en un interior de un cuerpo, ¿no? Sí, Pues, pero eso es frontera de donde uno empieza y termina. Ayer estaba escuchando un podcast de algo, no me acuerdo de qué era el podcast, pero en algún minuto hacían una cita a Plotino y Plotino decía que se hacía esta pregunta de cómo es que una persona puede ver otra cosa y, o sea, cómo un ser finito puede entender un mundo infinito y decía, bueno, ¿será que si el sol ve al ojo es porque algo de sol debe tener el ojo y algo de ojo debe tener el sol? Entonces, como que, no sé, puede decir, si el juego sirve para entender la vida es porque algo de vida tiene, y la vida tiene algo de juego, y porque no son tan binariamente divididos como que una cosa es ocio y la otra cosa es trabajo, digamos. claro, Mal que claro. mal, como que la dinámica de Facebook es más, yo encuentro que es más parecida a un Tamagotchi que otra cosa. Ah, sí, 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 es súper parecido, definitivamente. A ver, estoy escuchando a alguien que el lunes tiene que estar el sitio, vamos a ponerle el... ¿Alguien tiene el micrófono abierto, parece? Andrés, vamos a mutearte un poquito, Andrés, porque estaba dando información de arriendo y cosas que no queremos compartir tan públicamente. Gracias, Carolina. Otras preguntas más que tienen que ver con arte, en este sentido. Porque anoté algunas, pero no nos queda mucho rato, yo creo que un par de minutos más estaría bien. Pregunta básica de arte, ¿cómo montas este trabajo? Cuando lo montaste en el Bronx tenías dos monitores, uno que estaban en el fondo, no eran dos monitores enfrentados así, sino invertidos, dos monitores que no se veían el uno al otro. ¿Cómo montas Ah, un trabajo de videojuego en un museo o en un ambiente museal? sí, yo tengo unas buenas imágenes. Sí, lo que acabas de hablar es más o menos así. Que, que entonces pues, está aquí. Esto es lo que tenía en el Bronx, pero en otra galería. Pero la extensión de esto, que es lo que estoy diseñando ahora, es así. Bueno, depende de presupuestos, pero Siempre. esta es la versión ideal de lo que quiero hacer ahora, es usar la estructura del booth de videojuego, pues que va a diferentes conferencias de tecnología Ajá. y diseñar más o menos como una exposición prefabricada que pueda ir entre instituciones de arte, instituciones de tecnología o conferencias de tecnología. Entonces aquí pues hay como otra versión de esa misma escultura, aquí hay televisores con el videojuego, hay diferentes muebles, texturas, esta pared, este wallpaper en el fondo, así como toda una instalación que tiene elementos de instalación de, de lugares de tecnología y instalación de lugares de arte. Sí, es Entonces, divertido. Con una amiga la otra vez nos reíamos de que, bueno, hemos tenido algunos problemas con una feria de arte en Chile, que por muy lamentables razones no ha tenido que suspender un par de veces seguidas, y con esta amiga Pilar pensamos, ¿por qué no postulamos una feria de cualquier cosa, como una feria de alimentos con un puesto de arte? buenísimo. Claro, claro. Sí, hay muchas cosas que se puede aprender de cada tipo de feria o cada tipo de lugar de exhibición y sí, sí, si se mezclan elementos de uno al otro, pues cada lugar puede aprender. Y en relación a esa pregunta, una última, algo que también hablamos ayer de la inserción de arte en espacios de juego. Por ejemplo, el MoMA para estas exposiciones con Ian Cheng tenía un canal de Twitch que en el fondo es un medio de cultura gamer, y no le fue muy bien, como te contaba, como que debe ser la cuenta de Twitch con menos followers de Twitch. Entonces, la pregunta es, si eres artista y trabajas con videojuegos, ¿te insertas o intervienes los museos?
Voy a tratar de entenderme un poco mejor. Pero es un poquito en relación a lo que decías del bus. En el fondo, porque el juego en un museo, por ejemplo, o en ese contexto, se debería meter, debería intervenir el museo, debería tratar de participar de lo que el museo es. El videojuego tiene que parecer arte o puede transformar las condiciones de cómo se muestran cosas en museos, transformar la institución de alguna manera. Pero Perdona si me... también, pero también que el museo vaya a los espacios de tecnología, también me estabas diciendo, sí, pues, bueno, yo lo que, eh, pues para seguir, lo que creo es que entre más se mezcla un lado con el otro, mejor, así como que quizás lo de Yancheng no funcionó inicialmente, pero si hay un rango o un espectro Ujú. ¿qué llevaría a la próxima vez que Ian Cheng esté en Twitch o la próxima vez que otro artista esté en Twitch a que tenga más audiencia? Pues yo creo que pues hay que hacer, igual como el diseño industrial ha crecido mucho en los últimos, pues la última década a través de Apple o diferentes compañías donde que de verdad le están poniendo mucho diseño a los objetos que están alrededor nuestros, pues el siguiente nivel quizás puede ser como pues más capas de arte o pues filosóficas en lo cotidiano, y entonces pues entre más se vuelve familiar, entonces más hay audiencia, porque al mismo tiempo que si que que ese canal de Twitch pues tuvo muy poquitos followers, al mismo tiempo hay muchos videojuegos independientes que a través de Steam han vendido como 100.000 copias o algo así. Entonces, pero pues quizás otros videojuegos independientes que son de pronto demasiado niche, que no tienen suficiente Mm. recepción. Entonces hay que pensar como, sí, más o menos como cuál es Porque en el punto general, intermedio entre no sacrificar conceptos y estéticas y complejidad filosófica, pero también tener algo que es como un poquito más accesible a audiencias. Sí, entonces pues en mi caso pues es como dije, pues el espectáculo o el sublime o ese tipo de cosas donde uno puede cautivar a una audiencia a través de algo que es como, pues, no sé, como un instinto. Y sí, es que es loco, siento que como estamos pasando de una cultura, en el fondo, no sé, ponte tú, la cultura gamer era una cultura que hace no tanto tiempo no era tan considerada, por lo menos en Chile, no mucho. Y ahora estamos insertos, sobre todo en esta situación de cuarentena, con herramientas que son bien gamer, modos de comunicarse que lo recuerdan mucho. Sin embargo, muchos artistas, no sé, pues, normalmente, tradicionalmente en una escuela de arte, supongo, pasa más. La aspiración sigue siendo una aspiración monolítica de mostrar en el museo o en instituciones validadoras tradicionales, digamos. Eh, es curioso el caso en ese sentido del MoMA, porque lo que hace el MoMA es tratar de insertarse, o sea, como medio validador, como espacio de validación, prefiere insertarse en un canal de otra cultura que esta cultura gamer. Entonces, claro, tú tienes, o sea, ese interés, por ejemplo, que aspires a una beca de Epic y no una beca de arte, por decirlo, pero también de arte. claro, Así pues las becas que apliqué el año pasado, que me ayudaron levemente a financiar una programadora, eran de arte. claro, pero es un Eh, modelo más híbrido, ¿no? Como que no tienes esa sí, cosa de yo soy artista y me voy a dedicar a exhibir en museos. sí. Pero no estoy opuesto a que, digamos, esta exposición que les puse la imagen ahí detrás, no estoy opuesto a que esta exposición esté en conferencia de tecnología y después vaya a un museo. Así, porque entonces ahí hay el potencial de audiencias, pues porque no sé cómo es allá en Chile, pero el año pasado que estaba dando clases en una universidad pública aquí en Miami, tuve muchos alumnos que nunca habían ido a museos y estaban estudiando arte. Ujú. Y, y, y bueno, no sé cómo en la escala de la ciudad donde ustedes están, pero Miami pues es como bien explayado, entonces muchos vivían en áreas pues como a una hora de cualquier museo y tenían padres que no tenían eh, interés o acceso a ir a museos.
Pero ¿qué tal que uno haga un lanzamiento de un videojuego en un museo, un pre-lanzamiento en un museo y después va a la conferencia de tecnología después o algo así? Entonces quizás el gamer que está siguiendo el videojuego por internet, entonces dice, bueno, pues si voy a este museo, pues puedo tener la experiencia del videojuego antes de ir a la conferencia de tecnología o antes de ver el videojuego a través de YouTube o lo que sea. Y entonces, bueno, esto es bien aspiracional, pero entonces es ese potencial de que el gamer que quizás cree que el arte pues, es algo que lo intimida o es algo pretencioso, vaya a la institución de arte y diga como, wow, la verdad es que pues no es algo, sí es un poquito más fácil de asimilar de lo que pensaba. Eh, Porque sí, muchos de mis alumnos que eran estudiantes de arte, pero más como artistas ilustradores, así como pues sentían eso, sentían como que, ay, yo no sé si no me gustan los museos, es algo como que como pretencioso, no sé, pues no, Elitista. Está esa sí, percepción súper fuerte, ¿no? sí, sí, que, que me parece bueno pues empezar a romperlo y bueno, y pues en algo me parece bien lo de Twitch de MoMA, porque al mismo tiempo ellos abrieron esa exposición de historia de videojuegos hace algunos años y tuvieron un show de Ian Cheng, pues de sus Sí. videos hechos en Unity que corren y Y sí, que tienen algo de objeto, como que tienen esa función de, como no se pueden jugar, son como un objeto de arte. sí, Como que sí. responden a eso. Otro día me acordé, estoy tratando de recordarme un libro, pero, ya, sí. Es que era por esto de un libro de María Acaso, que me encantó el título, que se llama El arte es una forma de hacer y no una cosa que se hace. Que algo creo que tiene que ver con esta como de relación de que uno también, o sea, ser artista se trata de entender cómo, dónde pones tus obras o tus acciones, Ujú. cómo definir esos límites. Te voy a hacer unas preguntas luego porque ya llegó la hora de almorzar. ¿Qué hora es allá? 12:40, allá es la 1:40. Ah, ya. Acá es la 1:40, que es la hora del almuerzo. Eh, Bueno, acá, no bueno. sé, ¿allá ustedes almuerzan como a las 12 o tienes costumbre latinoamericana todavía? eh, Cuarentena, Ya, cualquier costumbre cosa. cuando entre el hambre. Pero sí, también ya está entrando el hambre. Entonces, pues, sí, gracias por la invitación y por... Te tengo ¿Qué? dos preguntas más cortitas, pero son como preguntas Perdón, encuestas. perdón. Sí. Ok, perdón, perdón. Ya, la primera pregunta es, ¿juegas muchos juegos? Eh, juego, juego juegos, puedo jugar más, pero eh, eh, pues juego muchos juegos como que los empiezo y juego como algunas horas y como que entiendo la mecánica y cómo empieza la narrativa y todo, pues, y me queda como difícil terminar juegos, pero eh, sí, últimamente me compré uno que se llama Disco Elysium, que Ujú. donde uno como que sube, es un RPG donde uno sube diferentes stats como de personalidad para resolver diferentes casos. También, no sé si, me imagino que han oído del año pasado de Death Stranding de Kojima, pues Sí, que es con muy el, parecido. ¿cómo se llama el personaje de Walking Dead? Sam, no, perdón, se me olvidó, pero se llama Sí, Sam Bridges en el juego. Pero sí, ujú. el tipo este, Daryl, eh, sí, Daryl dice Mauro. sí. eh, Daryl. pero sí, que ese videojuego me parece que es un buen paso en términos de hacer un híbrido entre la intención de un videojuego ser arte y llegar a las masas, porque llegó a mucha gente y mucha gente estaba entusiasmada de ese juego. Mm. Quizás al final pues no está al nivel de una gran novela o una gran obra de arte en términos de ser algo así increíble, pero pues como juego AAA mainstream tenía muchas más capas de lo normal. Mm. Y, y pues Es bien meta.
Sí, y ya estás bien meta en este momento porque pues uno es un tipo que va llevando paquetes de lugar a lugar en un mundo post-apocalíptico. Sí, Eh, Norman Reedus. ¿Por qué todos los juegos es como que el juego es casi como que si los juegos fuesen un territorio universal? A veces siento que el 60% de ese territorio se llamaría post-apocalipsis. Como que claro. em, te pregunta Francisco si no has probado Dreams de PS4, que es un juego para crear juegos. Solo he visto videos en YouTube, pero me parece increíble. Así me parece que es algo buenísimo para la creatividad mundial, no sé. Así como que solo viendo en YouTube el tipo de creaciones que las personas han hecho en Dreams me parece increíble. Y que le está dando capacidad de creación de videojuegos a tantas personas. Y como un social network así al mismo tiempo. Sí. Es muy loca esa mezcla. Es que yo insisto con la tesis del Tamagotchi. El Tamagotchi era como Facebook sin internet. Las Ujú, interacciones son iguales, tenés que alimentar la red, ponerle... Es como que uno alimenta el Facebook. ujú. Pero sí, sí, tengo que bajarme ese juego para experimentar Dreams. sí, sí, para ver qué es lo que está pasando en términos de sentirlo, pero sí lo he estado siguiendo bastante a través de YouTube. Carolina dice, es como un Rappi. No sé si Dreams es como un Rappi. Rappi, ¿qué es Vamos Rappi? a... Rappi es uno de los sistemas de delivery que hay acá en Santiago. Básicamente casi toda la gente todo lo que ves en la calle son motos de repartición. No, Ah, Death Stranding, sí, sí. Death Stranding es como Rappi. Sí, 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 Death Ya. Stranding es como Rappi, definitivamente. ¿Y artistas que admires que sean gamer o que trabajen con juegos? Artistas que son gamers o ¿O que sobre trabajan con... juegos? Bueno, en este momento pues habías nombrado a Ian Cheng. ¿Quién más conozco? Jacob, ¿cómo se llama? Jacob con... Ah, Jacolbi. Ah, Pero no, perdón, sí, Jacoby me encanta. Si lo de él es, usa filosofía de games así un poquito más afuera, pero sí me encantan los videos de tres dimensiones de Jacoby Satterwhite. mm, ahí lo estoy anotando en el chat. Ajá. Eh, espera, hasta me da ganas de ir al currículum de una de mis clases del año pasado para sacar una lista. Para recordar, no hagas trampa. La flauta mágica. Eh, sí, sí. A ver. No sé, pues Rachel Rosen, que hace pintura Ujú. con realidad virtual. Eh, está tu amigo también, Alfredo Salazar Caro. Ajá, sí. Ah, tú sabes, sí, pues Alfredo hablé con él hoy día. Que tiene el Dimoda. Sí. Y en relación a Dimoda, pues está Panther Modern de, ¿cómo se llama? La Turbo Avedon, que es Ujú, esa clásica. artista. Sí. Y Rachel Rosin tiene estas esculturas de computadores, ¿no? O en mi idea que son como unos computadores con unos acuarios, mezcla con computadores, como que no es solamente la cultura gamer como el juego mismo, sino también la infraestructura. Sí, 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 sí las he visto. Sí, sí, bien, son bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se llama ese término? Bueno, se me olvidó, estoy como con el cerebro medio frito, pero sí, que son como la caja del PC y Mm, con el la cultura ventilador y Counter-Strike. todo. Ujú. Hace un par de semanas vi un auto en la calle, bueno, cuando existía calle, ¿no? Y era un auto que en Chile no es tan común, pero básicamente un tanque. Pero el auto era civil, era un Jeep, y estaba lleno de calcamonías de Monster y de Counter-Strike. Y ahí uno ve esas cosas y dice, ojalá, bueno, en algunos casos mejor que no se mezcle la ficción con la realidad. Wow. Em, sí, bueno, yo creo que con esto estamos. Primero te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, porque fueron casi 2 horas ya. No, no, Y gracias a todavía vemos ustedes. 32 personas, pero de verdad muy valioso. Este es el primer test y por lo menos yo estoy muy contento.
y también muy agradecido a la gente que participó. Y gracias Esperamos por hacer esto. más de estas charlas. Claro, claro, gracias por, sí, por estar aquí. Y fue un placer hablar a todos estos nombres anónimos y, y me parece increíble que con esta tecnología pues podemos arrasar muchos, muchos, muchos kilómetros por segundo y solo hablar a Aprovechar. través de un computador. Normalmente te demoras como 2 años en invitar a una persona a otro país a que venga, o 3. Es insoportable, pero bueno, estamos en las mismas. Ujú. Muchísimas gracias, Leo, y muchísimas gracias, público asistente. La próxima va a ser con Juan Covelli. También es colombiano, Ah, qué onda. pero tampoco está viviendo en Colombia. ¿Qué o qué? Y entonces, dijiste que estás grabando las charlas y las vas a poner en algún lugar o Sí, es, después las vamos a... Ujú. ¿qué? Después las vamos a poner en el canal de YouTube de la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Chile. Mm. Vamos a pegarle una editada, si quieres te podemos poner un filtro. Y eso. Y vamos a cortar a la mujer desnuda. No. Ya, Me la perdí. Bueno, ya. ok. Gracias Ya. a Muchas todos y gracias, Leo. un abrazo. Chao.